Don Juan Méndez, buenos días. ¿Desde dónde se comunica don Juan? Buenos días, señor coronel. Yo estoy muy contento de poder acceder a hablar con usted. Había intentado muchas veces y me comunico desde Fougères, Francia. Ah, eh, Es cerca a Rennes, la capital de Bretaña. ok, bueno. Ya no es bonjour a esta hora, ¿cierto? No, ya la après-midi, ya, Ya la ya prometí. a las 16:30, las 4:30 de la tarde. Ok, bien, vi, Messi. Gracias. Bueno, señor coronel, primero que todo, muchas gracias por el espacio que usted da. Es para mí un gran placer poder acceder a hablar con usted y sobre todo que es uno de los referentes que yo tengo a la hora de, pues, de considerar el grado de profesionalismo que hay en Colombia. En este caso, pues yo no soy periodista, yo soy economista y considero que el trabajo que usted hace es algo que es a remarcar. Pero, indiferentemente, como dirían los franceses, eh, voy a poner, a hacerle tres preguntas. No sé si sea posible. La primera Claro, pregunta. señor, esta es su casa. Aquí usted siéntase cómodo, que estamos muy felices de tenerlo, de poder oírlo y verlo. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es con respecto a lo que usted ha dicho acerca del periodismo, que el periodismo debería ser libre, que indiferentemente si hay una posición sesgada, que todos tenemos una posición sesgada, hay un sesgo que intentamos reducir indiferentemente. Eh, si hay un periodismo que es tóxico como el de cierta revista, este debería seguir funcionando porque no se debería coartar el derecho de poder expresar ciertas opiniones. Asimismo, no se puede volver el periodismo oficial como una fuente de micrófono de la de la casa de Nariño o del gobierno que esté de turno, porque puede pasar ahora con Petro, pero en el próximo mandato quizás con alguien del Centro Democrático o algo así. Eh, Considero que no se puede ser tampoco un equidistante a esta situación. Y creo que es un problema más a nivel educativo que, como proponía una persona ayer que habló con usted de una revisión de pares de periodismo que no es posible sería a través de una editorial o la persona que está en edición sería hacer una formación en la parte de la educación básica de periodismo científico, es decir, que las personas puedan ser capaces de identificar las fuentes, de poder analizar el tipo de información que están recibiendo. Afortunadamente, digamos, en cierta manera, yo me he visto en una posición que he podido acceder a la educación superior y sé cómo identificar fuentes. Pero una persona del común, una persona que tiene la educación básica, no sabe diferenciar lo que es una fuente, entre comillas, verdadera, sino o una fuente que puede ser una noticia fake. Entonces sería algo importante de mostrar a los estudiantes desde pequeño, sin colocar obviamente una posición política, etcétera, cómo ellos pueden acceder a tener una manera más crítica de analizar las noticias. Creo que es algo que podría ser. Don Juan, permítame, le respondo hasta ahí y seguimos conversando. Primero, usted plantea una cosa que es que si hay un periodismo tóxico, ¿qué se debía hacer? Pues si hay un periodismo o un medio que encarna una forma de comunicación que uno considera tóxico, pues simplemente deja de consumirlo, no lo vuelve a ver. Pero propender por la censura siempre será malo para la democracia. El tema es que como ciudadanos tenemos derecho de tener información veraz y de recibirla por diferentes fuentes de información, no conformarnos con una sola. Ayer hablábamos de la validación del tema de las fuentes. Es muy especial ahora porque en esta época de redes sociales, de alguna manera estamos expuestos a múltiples informaciones, pero también a múltiples fuentes de validación. Hace unos años, cuando yo empecé a escribir columnas de opinión,
me, me, me pareció que era atractivo compartir documentos, como si estuviera en un grupo de investigación. Esto es lo que digo, pero lo saco de aquí y usted puede ver más y todo, que era como una investigación hacer una reportería propia por parte del lector o del usuario para que pudiera tener acceso a más cosas que las que alcanzaban a caber en una columna. Creo que ese experimento ha dado resultado, pero también creo que deberíamos hacer un esfuerzo porque los medios pusieran de presente sus fuentes todas las veces que sea posible y que la protección de la fuente sea una situación excepcional, como en la práctica debe serlo. O sea, no podemos trabajar todo el tiempo sobre la base de fuentes reservadas porque eso termina creando cierta opacidad en la exposición de la información que debe ser pública y que se debería poder verificar independientemente por parte del ciudadano cada vez. Hay casos de casos, hay momentos en que en un país como Colombia, en donde vivimos bajo amenaza en muchos lugares del país y en muchos sectores de la vida nacional, hay casi que obligación de guardar la fuente por la preservación de la vida de las personas o de la seguridad personal o laboral. Entonces, en ese sentido, es necesario seguir trabajando con la reserva de la fuente, pero siempre como una excepción, no como una norma. La norma más bien es que la fuente sea clara, pública y esté expresamente comunicada en el texto de la noticia. Don Juan, vamos con su siguiente pregunta. Bueno, estoy satisfecho en cierta manera con la respuesta que me ha dado, pero considero que es dejarle también cierto poder de agencia a las personas. O sea, es verdad, si las personas tienen un poder de agencia y son capaces de tomar sus propias decisiones indiferentemente de la información que posea. Sí, señor, porque de la misma manera que, digamos, hay una gramática de la producción de la información que la maneja el comunicador, el periodista que esté haciendo, también hay una de reconocimiento de la gente. Si yo le digo a don Ever Cañas que su calle está divinamente pavimentada y que hace 4 meses ordenaron eso y que el presupuesto está ejecutado, él puede salir con su teléfono, con su cámara y decir, no, mire, la calle está así. Y esa forma de contrastación ciudadana que han abierto las redes sociales es muy importante usarla porque es un poder real para evitar la información falsa o sesgada. Perdón, don Juan, la interrupción. No. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta voy a conectar el computador un segundito que se no se preocupe. ¿Le puedo hacer la pregunta indiferentemente? Ok. Sí. Bueno, la segunda pregunta es el caso de la silla vacía. Estaba leyendo su cuenta de Twitter y encontré, estaba intentando pues tomar la información de la silla vacía porque tomo información de diferentes medios, así no vayan a favor de lo que yo considero que es bueno o malo, pero he encontrado cierto sesgo de la silla vacía hacia el gobierno de Petro, y esto va sobre todo en la parte, cuando estaban hablando acerca del abogado Miguel Ángel del Río, le hicieron un hilo completo acerca de lo que él había hecho y su relación con el petrismo, y bueno, uno dice, es bueno tener ese tipo de informaciones concernientes al doctor del Río, pero aún así no vemos ese tipo de rigurosidad a la hora de mirar con otras personas, por ejemplo, no sé, el señor Alberto de las Piedras, Abelardo de las Piedras, perdón. Sí, señor. No vemos ese tipo de información, no vemos ese tipo de contraste. Y bueno, yo me pregunto, ¿no sería bueno que la silla vacía también o los medios estuviesen no colocando, digamos, yo soy de derecha e izquierda porque pues, son posiciones políticas que, dentro de la sociología y
y las ciencias políticas son análisis obsoletos hoy en día, decir izquierda-derecha, es más que todo decir nuestros intereses, o somos un grupo X o Y que es financiado por tal, y por tanto nuestra línea editorial corresponde a tal. Sería bueno, no sé, yo sé que están en libertad de expresar todo lo que se desea, pero veo un sesgo muy marcado en ese tipo de cosas, y no creo que no son esto con parte de lo que se espera de la mayoría del público, que ellos van a recibir información, pero pues no se van a poner a indagar. Don Juan, yo tengo muy buena opinión de La Silla Vacía y de su directora, Juanita León. Ella me parece una periodista honesta, seria, consistente. La gente a veces confunde financiación con línea editorial. La Silla Vacía ha hecho grandes esfuerzos por diversificar sus fuentes de financiación, que una parte viene de los lectores, otra parte viene de anuncios, otra parte viene de talleres académicos que hacen, para no depender mayoritariamente de una fuente de financiación y que de ninguna manera vaya a sesgar su criterio. Aún así, hay momentos en que yo no estoy de acuerdo con La Silla Vacía, yo tampoco, pero eso, digamos, nunca supongo la mala fe de Juanita, porque ella me parece una persona seria, una persona muy, muy bien formada, con una educación única, y además porque siento que si ella quisiera, podría vivir más cómodamente sin tener que hacer La Silla Vacía. Entonces me parece que en eso también hay una muestra clara de vocación y de sentido de misión periodística. Muchas veces La Silla Vacía hace grandes trabajos, y hace grandes trabajos de contextualización, y hace muy buenos trabajos de investigación cruzando diferentes fuentes en la construcción de una narración. Otras veces a mí no me gusta tanto, y en general creo que ha tenido mejores momentos La Silla que los actuales, pero todos los medios y las personas tenemos altas y bajas, y estoy seguro que con la guía de personas como Juanita van a salir adelante y van a lograr hacer mejores cosas incluso que las que han hecho hasta ahora. Pero buscar que un medio acierte el 100% del tiempo sobre el 100% de los temas es prácticamente imposible. Los contenidos periodísticos son al final el resultado de obras de seres humanos, y los seres humanos también tenemos días difíciles, tenemos temporadas en donde nos cuesta concentrarnos, y donde tenemos que seguir trabajando porque es nuestro deber, pero no siempre el producto es de la calidad y de la excelencia que uno quisiera. La Silla Vacía por mucho tiempo ha sido el estándar del mejor periodismo digital de Colombia. Ahora hay otros intentos de periodismo digital que también hacen su esfuerzo y todo, pero yo no quiero de ninguna manera demeritar ni el historial ni lo que ha significado La Silla Vacía como medio de información muy creativo en lo digital. Creo además, o sea, recuerdo con mucha satisfacción y admiración algunos aciertos de La Silla Vacía. Por ejemplo, cuando cubrieron la decisión de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista que pretendía darle un tercer periodo presidencial a Álvaro Uribe. Fue algo supremamente destacado, muy bien informado, a un ritmo maravilloso. Y así, y recuerdo, por ejemplo, el intento de hacer estas mallas de poder
con personas de diferentes sectores mostrando quién es quién y cómo se relacionan entre ellos. Eso me parece también notable. Y hay otras cosas que por ejemplo, hay columnas de opinión que no encuentro ni atractivas ni válidas, pero pues son opiniones y las respeto. Pero en fin, le veo muchas virtudes a la silla y como todas las instituciones y las personas, hay grandes luces y también hay unas sombras que entiendo porque es como el curso habitual del trabajo periodístico, que algunas veces no sale tan bien como uno quisiera. Don Juan, por favor. Sí. Y bueno, finalmente no quiero robarle más tiempo a las demás personas y agradezco el tiempo de sus respuestas. Es con respecto al señor Alberto Bernal, que es economista y que hace columnas de economía y también habla de la parte económica en cierto noticiero y bueno, también hace opiniones. Lo que quiero decir es, ¿qué considera usted acerca del periodismo en lo que son, en ciertas disciplinas? Veo que, bueno, cuando uno está en una disciplina, en la parte académica, solemos criticar a los periodistas porque hay un conocimiento muy, a veces superficial, y tienden a generar como ciertas confusiones en las personas o transmitir informaciones, por ejemplo, palabras como devaluación. Cuando se habla en economía, no hablamos de devaluación como tal, hablamos de depreciación o apreciación de tipo de cambio, porque pues Colombia tiene un tipo de cambio flexible, un tipo de cambio fijo. Ese tipo de cosas que se manejan en economía, los medios suelen utilizar un lenguaje que suele, en lugar de explicar mejor las cosas, confunden al público, y mi cuestionamiento es acerca de esta persona. Considero yo, o de pronto no sé, no encuentro en términos de economía y sociología un buen cubrimiento por parte de los medios. No, o sea, hablo desde mi ignorancia porque no he dado con tantas personas, pero a una persona como Alberto Bernal, siendo tan mediática, ha, ha hecho más cosas en contra de un interés público que en realidad de elaborar como un papel de divulgador de economía. Y bueno, finalmente es eso que considera usted. Yo considero que es parte de también un vacío en el conocimiento que hay después de que en Colombia se eliminaron las ciencias sociales. Eh, hay por ejemplo, acá en Francia, pues yo soy maestro de bachillerato de ciencias económicas y sociales, y acá ven lo que yo estaba viendo más o menos en los primeros semestres de pregrado en economía. Y en Colombia vamos a hablar de economía o de sociología y no hay un conocimiento claro de ello. Indiferentemente si la educación es pública o privada, no hay, se eliminó. Y eso es algo que se nota a la hora de haber un consumo de información. Y bueno, esas son mis preguntas y muchas gracias, señor coronel. Don Juan, muchas gracias. Pues sí, realmente valdría la pena que los periodistas, sobre todo cuando se trata de medios especializados, tuvieran mayor formación y cuidado, y creo que algunos la tienen, pero pues falta mucho más en ese aspecto. Lo que usted apunta, don Juan, el vacío de la formación que se trae del bachillerato y de la primaria, yo lo he podido notar cuando he sido profesor universitario. He visto estudiantes que llegan a la universidad y que no saben leer claramente, que uno les entrega un texto y a veces les cuesta trabajo entender cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y todo, y es porque de alguna manera se ha perdido esa disciplina de formación en el bachillerato. Yo creo, don Juan, que una reforma importante que hay que emprender ahora que estamos hablando de tantas reformas es la reforma de la formación académica de los jóvenes en Colombia, porque siento que en muchos aspectos hemos mejorado,
pero en otros, como en lo que tiene que ver con las ciencias sociales básicas, se ha abandonado. Un estudiante llega sabiendo mucho menos historia ahora que hace 15 años, y es por los cambios en los pensum. O sea, para la gente, el pasado más remoto para algunas personas es el gobierno de Iván Duque. Entonces uno les habla del Frente Nacional o les habla de la Guerra de los 1000 días y es como una alusión que no tiene correspondencia con la formación que tienen, y eso es lamentable porque privan a la gente de un contexto necesario para entender la realidad del país hoy. Es una realidad que no nace la semana pasada y que no se va a acabar la semana entrante. Entonces, creo que un mayor esfuerzo en la difusión y aprendizaje de la historia y en el aprendizaje crítico de la historia siempre hará mejores ciudadanos que podrán tomar decisiones más adecuadas. Muchas gracias, don Juan. Disfrute Francia.